A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Desde Madrid, nuestra corresponsal Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Me parece muy valorable la tarea y la labor que llevan, así que en primer lugar, como agradecimiento, les agradecería a ustedes, a vos en el nombre del programa, que mediante el mismo se permite visibilizar en parte esa actividad, ¿no?, que uno considera y es consciente de lo trascendente e importante que es para la Argentina y para las Fuerzas Armadas en sí, porque mediante este informe o esta actividad de informe a la sociedad que ustedes llevan adelante, la misma puede ver cómo el país cumple con un compromiso internacional que tiene asumido hace años, ¿sí? Hace años en el marco de las Naciones Unidas. Bueno, esto es Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. La paz no está con nosotros en un programa que es dinámico y que hoy tiene un privilegio de tener con nosotros a alguien que viene de una zona picante, una zona complicada, alguien que de algún modo ha sido testigo y nos va a ir contando a lo largo del programa un poco las vivencias, las vicisitudes y todo aquello que es dable de ser participado de lo que son nuestras Fuerzas Armadas y de lo que es en particular alguien que justamente acaba de llegar del Medio Oriente. Valeria, ¿qué más podemos agregar? Buenas noches, ¿cómo estás? Le presento a la audiencia, él es el mayor Javier Stamponi, que estuvo en Medio Oriente. Bienvenido a nuestro programa. Hola, Vale. Al fin lo tenemos en vivo, porque siempre teníamos los audios, las hermosas fotos, pero a él en vivo no. Me dijo mi coronel, ¿cómo hacemos para lograr que me diga Eduardo? En esta parte, acá tenemos que decirle Eduardo, después nos transformamos. Escúchame. Salimos afuera y nos ponemos de nuevo. No. Nos ponemos modo. ¿Para qué quiero? 17 años no los vamos a ir a cambiar en una sola noche. La idea es que la ciudadanía, que quienes nos escuchan, realmente sepan que se trata de gente, bueno, casi normal. ¿Somos normales nosotros? No, muy normal. Sí. Pero acá sí, Javier. Bueno, un honor, un placer tenerte acá con nosotros, porque te escuchábamos desde la lejanía. Contanos un poquito dónde estuviste, cuál fue tu misión, bueno, lo que se vaya desgranando, de que te vayas acordando. ¿Cuándo volviste, para empezar? Yo volví el 5 de agosto, hace un poquito más de un mes. Estuve desplegado en Medio Oriente, en la misión de ANSO, particularmente en Siria. Sí. La misión inició el 3 de agosto con el despliegue del teniente de navío Rodrigo Ferrer y yo a ese lugar. Y componía también la misión el mayor López, que estaba en el Líbano, pero con él no tuvimos prácticamente contacto porque él salió en vuelo desde Ezeiza hacia Beirut, haciendo escala en Estambul, y nosotros nos reprogramaron el vuelo porque bueno, ya la zona estaba medio complicada. Instalarnos de vuelta, ¿qué época era? 3 de agosto del año pasado, del 2024. 3 de agosto. Nosotros teníamos originalmente el itinerario de Ezeiza vía Madrid a Tel Aviv, y en el momento que estaba personalmente despachando la valija, nos dicen que se cancelaba. De Tel Aviv estaba cerrado por la situación, digamos, que estaba bajo ataque. Entonces nos cambian el vuelo, nos reprograman y terminamos saliendo vía Etiopía hacia Amán, hacia Jordania, y entramos por Jordania hacia Jerusalén por un paso, el rey Hussein, y terrestre. Ingresamos a Israel por ese cruce, y ahí en Jerusalén nosotros dos, el oficial de la Armada Rodrigo Ferrer y yo, hicimos el curso de inducción en Jerusalén, en el HQ de la misión. El mayor López estaba en Beirut
y no tuvimos contacto con él porque ese curso de inducción desde Beirut se hacía online. Entonces, así, digamos, fue el inicio de la misión. Nosotros finalizamos ese curso de inducción, en 5 días lo terminamos, y a partir de ese momento nos dirigimos nuevamente por Jordania hacia Siria. Hay una puerta, el Alfa Bravo Gate, como para que la gente se ubique, es en la frontera entre Israel y Siria. Esa puerta es de uso exclusivo de Naciones Unidas y de personal como la Cruz Roja, algunas instituciones neutrales. Y ese paso tampoco estaba habilitado en ese momento por la situación, porque estaba bastante conflictuado el tema. Entonces salimos de Jerusalén hacia nuevamente Jordania, y de Jordania ingresamos a Siria. Claro. Acá con el machete para... Claro, Jordania es lo que está en rojo. Bueno, esto lo vamos a mostrar en su momento a nuestra audiencia, y de algún modo nos permite ubicarnos en Medio Oriente, más de 4 veces. No sé, ¿tenés alguna definición diferente entre Medio Oriente y Levante? ¿Lo tenés? Pero bueno, esto no lo vamos a resolver en el día de hoy. Pero qué interesante, porque vos me decís, agosto, los ataques. Claro, hubo una noticia de ataques que llegaron, puede ser desde Yemen al aeropuerto de Tel Aviv, o desde dónde. En ese momento la verdad que no le puedo decir exactamente, porque para nosotros fue cerrado el aeropuerto, claro, cerrado operaciones, y nos fuimos por otro lado. Pero sí, durante el despliegue, de hecho, la primera gran oleada de misiles de Irán hacia Israel la vimos desde Siria. Wow. Nos cruzaron 2 oleadas de misiles y vimos toda digamos, la contramedida de la conocida como cúpula de hierro, interceptando aviones caza también. Como experiencia, fue una experiencia muy nutritiva en muchos aspectos. Pero bueno, a veces es medio difícil determinar el origen de los misiles, porque bueno, uno los ve a veces, en estas circunstancias desde tierra, y lo ve en el aire. Ahí puntualmente, cuando ingresamos a Siria, retomando un poquito la cronología de la misión, nos establecimos en el HQ en Damasco. El HQ es, también para que la gente entienda, es una suerte de cuartel. El cuartel general, sí. El cuartel general. Y ahí hicimos un segundo curso, un curso ya más enfocado a los procedimientos de OGGD, que es el grupo de observadores de Golán. Exacto. Que abarca del lado de Tiberías, del lado israelí, y del lado de Damasco, el lado sirio. Esta misión en particular, también del lado sirio, tiene una directa relación con UNDOF o ANDOF, que es la de supervisión justamente de la tregua. De la tregua es la de UNSO. Esta particularmente es entre Siria e Israel por la disputa de los altos del Golán. Entonces nosotros, este personal de ANSO que está desplegado en Siria, está bajo control operacional de ANDOF, mira, de la misión de los altos del Golán. Es el día de hoy, y mira que hace rato que venimos tecleando esta partitura. ANDOF, United Nations Disengagement Observer Force, que lo digo no de memoria, sino que lo tengo acá adelante, es justamente la fuerza de observación del, ¿cuál sería el disengagement? Del desarme de Naciones Unidas, sede en el Golán, Camp Fawar, y una 1.274 efectivos. Sería uno de los más numerosos. Después está UNIFIL, que es la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, que está desde octubre del 78, y este es acá aprovecho para usar la palabra, el overlapping, ¿no? La superposición de 3 o 4 misiones de Naciones Unidas en un mismo sector. Y me acuerdo, yo llegué a Tiberíades, los que están allá le llaman Tiberias, porque es el nombre, y de ahí
se movían hasta las alturas del Golán. Y ahí es Tierra Santa de manual, porque no están demasiado lejos de Nazaret. Sí. Ahí nomás está Cafarnaúm, que es donde empezó a laburar nuestro... Se me va a enojar algún cura, porque bueno, Jesucristo empezó ahí sus primeras obras. Caná está también ahí cerca. Es realmente algo conmovedor estar en esa zona, porque es donde de algún modo la iglesia de la multiplicación de los peces, sí, está ahí también, al lado del, ¿cómo es? El lago, yo me confundo, Getsemaní, que es el que está el mar de Galilea. El mar de Galilea. Que de hecho el paso de Hussein al norte, sobre el río Jordán, a unos muy poquitos kilómetros, está el lugar donde lo bautizaron a Cristo. Claro. Y desde el paso se ve también en parte la ciudad de Jericó. Jericó. O sea, la zona en sí, por lo menos la historia que uno va viendo desde la primaria, el secundario, es muy interesante porque traza un montón de cosas, desde la cultura general a la cuestión religiosa. Jerusalén es una ciudad increíble, combina las 3 religiones monoteístas más importantes. Entonces la verdad que como experiencia no solamente militar, sino cultural, religiosa, espiritual, es algo más que significativo. Yo tengo acá para hacerte una pregunta, porque a mí, bueno, tuve la suerte, la oportunidad de estar también, estar cerca, por ejemplo, en las alturas de, creo que era cerca de donde fue la Asunción de la Virgen, porque hay un montón, hay una iglesia de la dormición, porque no sé, el cristianismo no acepta, el catolicismo al menos, no acepta que haya muerto la Virgen María. Entonces hay un reconocimiento al lugar donde se le llama la dormición de la Virgen, y le llaman así, ¿viste? Así como está la iglesia de la Natividad, sí, más al sur. Bueno, estamos haciendo un paseo casi turístico acá. Vos corregino, porque sos el que más sabe de esto, porque has estado un tiempo completo. Y de algún modo a mí me llamaba la atención, y esto lo quiero compartir con vos, el hecho de que vos estás viendo Jerusalén, ves lo que es el domo, la cúpula dorada, que es el primero o el segundo lugar del islamismo. Por ahí cerca el Santo Sepulcro, y también ellos tienen el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos. Siempre me equivoco, el Monte de los Olivos está un poquito bueno, más. Sí. Y yo me preguntaba, ¿por qué ahí? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué esa concentración? ¿Por qué ese protagonismo que tuvo esa ciudad, que es chiquita, en ese lugar, ¿no? Y no creo que haya cambiado mucho. En magnitud sí, debe haber más población, pero lo esencial, bueno, ¿qué a vos te inspiró algo ese contacto? Y realmente es algo, por lo menos en lo personal, es un lugar que invita a la espiritualidad, independientemente de la religión, porque es increíble la potencia que tiene el lugar en sí. Entonces, ese magnetismo propio que tiene, porque como decíamos recién, está todo tan próximo y son todas cosas tan significativas, que es casi un lugar que se convierte en un imán. Y por lo menos en lo personal, poder haber visto en primera persona todas esas cosas que uno a veces lo leyó, lo vio, tal cual. O lo referenció de alguna manera, uno tuvo la posibilidad de estar ahí, ¿no? No, una bendición. Vale, bueno. No va a haber momentos emotivos que tengamos que cortar, porque... ya me hicieron llorar el jueves, así que ya no. No, hoy no. Es lindo meterse en estos temas que rozan lo espiritual, que rozan lo sobrenatural, o como queramos llamarlo, y qué lindo poder hablar con alguien que ha estado ahí, que ha sentido algo también parecido. Bueno, yo te dejo algo para cuando volvamos de la publicidad. Quiero que me cuentes cómo fue tu designación y demás. Dale.
Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Volvimos al aire nuevamente y tenemos una pregunta. Sí, yo le pregunté cómo fue su designación. La designación acá, cuando... la verdad que primer despliegue mío, siempre había estado en aviación de ejército, salvo mi paso como subteniente por el arma de caballería en el regimiento de tanques. Después me hice aviador de ejército y era la primera vez que me desplegaba, era todo un universo nuevo. Así que con los nervios, con todas las ansiedades y las incertidumbres propias, vine a rendir acá. Y después cuando, bueno, en el momento de la entrevista me preguntaron y yo, bueno, ya medianamente ya tenía una idea de por lo menos pedirlo, decir, bueno, estoy interesado en Medio Oriente. Y por suerte, bueno, se pudo dar, se dio. Y la misión esta en particular también, a medida que uno la va transitando, tiene una característica puntual que uno a medida que va certificándose, hasta que logra ser observador senior, es todo, bueno, cumple sus roles de observador con todo lo que implica, ¿no? El patrullaje, las operaciones estáticas en las torres. Pero después tiene la posibilidad de aplicar a otros puestos. Entonces, allá mismo, sí, allá eso mismo. Sí. Contanos un poco eso, cómo es. Y ese proceso es interesante porque uno tiene la posibilidad de la misión, como está presente en los 5 países integrantes de esta misión, es la primera, es la histórica misión de Naciones Unidas de mantenimiento de la paz. Entonces está presente en Siria, en Israel, en el Líbano, en Egipto y en Jordania. En Jordania, en Egipto, tiene oficinas de enlace. Prácticamente no hay mucho despliegue ahí. Pero lo fuerte está en Israel, que está en el HQ de la misión, en Jerusalén, en la casa del gobernador, o sea, es un lugar también emblemático, histórico. En Damasco, que es la ciudad más antigua continuamente habitada del mundo. Cierto. Y en el Líbano, en Tiros, concretamente. Y bueno, yo apliqué para el puesto de segundo jefe, así que me quedé como segundo jefe del grupo de observadores de Damasco. ¿Qué tal? En Damasco, cuando hace, yo diría, 5 o 6 años, era imposible pensar en Damasco. Aparte a vos te tocó este cambio en el que ahora el primer mandatario, el primer ministro, no me acuerdo el cargo, bueno, te tocó el relevo de Bashar al-Assad. Sí. ¡Wow! No, pero ya el hecho de ser segundo jefe, sí, bueno, un argentino, para mí un orgullo, y lo dije en varios programas, porque él tenía la suerte de que él me mandaba audios tal cual, tan interesantes, las fotos, entonces era muy lindo para poder compartirlo con el resto de la audiencia, o sea, para ponerlo en el YouTube y demás, porque... Ahora, vos compartís con nosotros que esto la ciudadanía lo tiene que saber,
que un tipo, ¿dónde naciste vos? Acá en la ciudad autónoma. En la ciudad, un porteño llega a Damasco con Naciones Unidas y el tipo es el segundo de... ¿Cuántos había? ¿Cuántos gauchos del mundo había? No, ahí? tenía un jefe suizo, un teniente coronel, Ah, y bueno, el resto de Canadá han estado también de Finlandia, Noruega, Irlanda. y él ahora lo que se acuerda las caras y después lo asocia con el tipo, el que le contaba los chistes, el que cocinaba mejor, el que no le gustaba tal cosa, y después de ahí se acuerda la bandera y después algo de eso hay. Hay una mezcla de todo. Pero bueno, relacionado con eso, nosotros cuando fue la caída del entonces presidente Bayar, en paralelo con toda esta situación, la guerra civil siria, que arranca en el 2011, Claro. termina en el año pasado, en el 2024. Inician sus acciones desde el norte, desde Alepo, y desde el sur rodean prácticamente Damasco para principios de diciembre del 2024, y nosotros, un grupo de observadores, estábamos en un hotel alojándonos, porque bueno, por las actividades uno se iba de patrulla, volvía, se iba a la torre, los turnos, digamos, de la torre en los OP eran de 7 días o 15 días. Sí. Entonces hacíamos base, o sea, vivíamos en ese hotel. Cuando empieza a ser sitiada Damasco, bueno, empieza a tensarse cada vez más la situación, y nos dan la orden en ese fin de semana de abandonar el Claro. lugar el hotel. Nos encolumnamos el sábado 7 de diciembre, durante la tarde. Empezamos a hacer una marcha hacia el Camp Fuar, hacia la base de Sí, Undov. que lo tengo escuchado 1000 veces, sí. Y bueno, en definitiva no pudimos cruzar porque había una concentración muy grande de las fuerzas leales a Bayar. No nos autorizan el paso. Bueno, realmente había una concentración de medios muy importante, de T-55, BMP-1, personal que venía para la audiencia también, son blindados y Sí. carros, digamos, acorazados. No pudimos pasar, nos tuvimos que volver al hotel, y bueno, resistimos ahí en el hotel, porque bueno, el hotel fue tomado por era muy difícil distinguir por los uniformes entre los que estaban en oposición al gobierno de Bashar al-Assad, los que eran leales al gobierno de Bashar al-Assad. Era lo mismo, El era mismo el mismo material, prácticamente el mismo uniforme. Y bueno, nos saca del hotel una fuerza de extracción de Kazajistán, de Camp Fuar, el 8 de diciembre. Después de una situación compleja. Que eran de Naciones Unidas, pero de bandera de Kazajistán. Sí, era el contingente de Kazajistán que pertenece a Undov, y que es la fuerza de recuperación. Con ellos entran con vehículos blindados y bueno, abandonamos el hotel en el medio de una situación compleja. Acá me surge, Javier querido, en un comentario que yo lo tengo escrito en el libro, respecto a un, queridísimo escritor que mereció el premio Nobel, etcétera, etcétera, que un genio que fue Jorge Luis Borges, cuando en su momento decía: los militares argentinos no escucharon una bala, nunca escucharon una bala. Y después tiene la picardía de negarlo, pero en su negación era una afirmación. No, tengo que reconocer, porque me escribió estoy todavía buscando a ver quién fue un casco azul, estoy hablando del año 60, algo por el estilo, en que no, tengo que reconocer que hay un militar que escuchó una bala. Entonces, con lo cual de algún modo estaba remarcando en su modo capcioso, en su modo genial de escritura, y vos me estás hablando de esto, y me viene a la memoria, por ejemplo, Federico Falcón, que estuvo, que fue un observador anterior, que también tiene filmado cuando caían los cohetes, porque ahí nos peleábamos nosotros cuando decía, no, Hezbollah desde Líbano lo que tiraban no eran misiles sino cohetes. Entonces entrábamos en la disquisición, si el cohete, si el misil, si quién defendía. El tema es que caía un petardo ahí a 100 metros
y estaban dando las voces en muy buen argento. Ahí viene, y venía el misil y caía. Y bueno, sabía si era una explosión atómica o una cosa más chica. Y esto han sido vivencias que vos y no otro ha tenido. Esto sí, que no te la estuvimos puede los quitar dos, éramos un grupo de 20, perdón, un grupo de 20 observadores ahí en el hotel, y bueno, había un intérprete que era de seguridad de Naciones Unidas, que oficiaba de intérprete porque no era intérprete, pero bueno, en un momento nos quisieron entrar, nosotros Tal cual. nos defendimos. No, el desorden que debe haber ahí, terrible. Con 2 sillones de 3 cuerpos. No, la fue puerta. terrible. Yo soy... Y bueno, por suerte, prácticamente en el momento de que esa situación se estaba cada vez configurando de una forma cada vez más compleja, entra la fuerza de recuperación y nos saca. Nos saca, o sea, brinda seguridad con 4 vehículos blindados, y nosotros nos encolumnamos detrás de ellos, hicimos toda la marcha hacia Canfuar. La rendición del entonces presidente Bayar hizo que encontremos todas las fuerzas leales hasta ese momento de Bayar rendidas, con lo cual había tanques por todos lados. Y tanques en su mayoría rusos. Rusos, sí. Sí. Y bueno, era una cuestión de ir esquivando tanques, estos acorazados que estoy diciendo, camiones, desarmados, algunos medio prendidos fuego, porque obviamente que el intercambio de disparos era interesante. Llegamos a Canfuar, todos a salvo, y a partir de ahí nunca más volvimos a Damasco. Wow. La misión, por razones de seguridad, no autorizó más salir de la base. Claro. Así que estamos hablando de diciembre del año pasado. 8 de diciembre, fecha que no me voy a olvidar nunca. Más. 8 de diciembre de 2024. Che, mi cobardía, vale, preguntarle a él, yo no me animo. ¿Cuándo va a escribir el libro? Porque esto no va a tener que, no te digo un artículo porque no alcanza un artículo, algo, o mis memorias en Medio Oriente, ¿cómo se va a llamar? Hay que encontrarle un buen título. Ahora le vamos a encontrar algún título, Eduardo. Dale. Pero no, qué interesante, la verdad. No, total. Pero aparte de que todo lo que él está contando, o sea, yo estaba siempre en contacto, así como hoy estaba en contacto con República Centroafricana, que le mando un beso enorme al teniente coronel Azambollo, que también me estaba mostrando la banderita argentina que puso en el gimnasio, porque no había bandera argentina en el gimnasio, entonces el tipo fue y puso una. Así que le mando un beso enorme. Y bueno, también lo acompañaba él. No sé si lo acompañaba, lo molestaba, pero yo estaba constantemente pendiente en todos los que están desplegados, Eduardo. Yo creo que esto es un sueño que uno está viviendo. Imagínate, esto empezó acá nomás, hace 17 años. Y me acuerdo, me siento un dinosaurio porque mi primera misión fue en el 91 y era mayor. Y ahora la broma que le puedo hacer es que empezaste tarde, mi mayor vos, porque hoy ya hay subtenientes, hay tenientes que ya van a las misiones, y vos has tenido el deseo, la satisfacción, bueno, te probaste en una misión que era tu satisfacción, tu deseo, y vos mirá cómo has capitalizado esta experiencia y lo que te ha tocado vivir, que, a ver, esto es para compartir, para que alguien más te escuche, para que alguien más lo sepa, las lecciones aprendidas que habrás tenido, de que en un momento dado, en una situación en que tenías como 2 sillones de primera línea y uno y uno de reserva, como decíamos en las clases de táctica, nunca lo hubieran imaginado. ¿Cómo qué te olvidaste? Haber tenido, es como el náufrago cuando prendí el encendedor porque lo hubiera apagado, hubiera dado un ojo para tener un encendedor en la mitad cuando no podía hacer fuego, una cosa tan elemental, y deben haber pasado cosas así, o no. Son situaciones a veces que uno no se las espera, y aparte con la dinámica propia que tiene ese lugar, porque todo está también teñido por cosas que son totalmente distintas a lo que uno está acostumbrado. Desde el rezo, Tal cual. O sea, es encontrarse en otro tipo de
de realidad. Siria tiene gente realmente que es muy buena, o sea, la experiencia que he tenido con gente de Siria, con tanto de Naciones Unidas como Toman mate. realmente fue muy buena. Y también cuando me ha tocado ir, porque tuvimos la suerte con el otro argentino de cruzar al lado de Tiberías, estuvimos también viendo el Golán desde el otro lado, tuvimos esa fortuna que fue casi hasta donde nosotros nos volvimos, fuimos los únicos que pudimos cruzar al lado de Tiberías. Bien. Del lado de Israel también la gente, por lo menos con los argentinos, mi experiencia personal fue muy buena. Y eso también nutre un poco esta cosa de decir, bueno, el ser argentino en muchas situaciones es como que descomprime, porque uno tal vez habla de fútbol o habla de alguna cosita en particular y bueno, Messi, Maradona, de todo un poco. Así que la verdad que hemos tenido buena recepción en este punto. ¿Sabés qué? Lo que decís es súper interesante también, porque lo dicen en todas las misiones, que los argentinos son muy bien recibidos en todos los lugares. Los dicen en Chipre, así que orgullosa de llevar la bandera argentina en alto, sí, acá con este muchacho como segundo jefe encima. No, que alguna anécdota con algún... ¿Te tocaron británicos? No, británicos no. No había ahí. Hay neozelandeses y australianos. Bueno, seguramente alguna pregunta picante, alguna vivencia habrás tenido que nos va a contar. ¿Vamos a la tanda? Dale, vamos a la mitad. No hubo momento en la historia mundial que no haya una guerra que se esté desarrollando. El pensamiento correcto que visibilizar estas acciones es lo que, o este tipo de operaciones es lo que a uno le permite llegar a ese razonamiento, es que la preparación para la guerra permanente de los ejércitos permite tener ciertos periodos de paz. Y estas operaciones, o este tipo de operaciones, serían el fundamento, ¿no? Hace referencia a la vieja y conocida frase de que si quieres paz, prepárate para la guerra. Eso es así. Este tipo de misiones lo confirman. Bueno, seguimos con más Cascos Azules y seguimos con el mayor Javier Stamponi, que nos cuenta sus vivencias en Medio Oriente, Eduardo. Mira, yo de algún modo lo que te voy a comentar es una pregunta y tiene que ver con también un homenaje. Fernando Pietrovelli, él estuvo en Damasco, también de caballería, tenía conocido casi 50 países, conocía casi toda África, etcétera, etcétera, y él recordaba Damasco cuando todavía se podía estar, porque después, en el momento en que él estuvo acá acompañándonos en la radio, no estaba permitido observadores en Damasco. A vos te consta eso. Y él nos hablaba la ciudad de las mezquitas verdes. ¿Te consta vos algo de eso? ¿Hay algo de eso? Sí. A ver, contanos un poquito. Tiene que ver hasta donde uno va entendiendo, porque uno va tratando de asimilar un poquito. Tal cual. Tiene que ver con la mezquita sunita. Entonces, ese color particular refleja esta rama. Y bueno, es cierto que Damasco, producto de la guerra civil, se vio deteriorada en cuanto a infraestructura de una forma significativa por la guerra civil y también por las restricciones que ha tenido. Entonces uno se encontraba con situaciones medio especiales, por ponerlo gráficamente, que creo que en un audio lo comenté. La venta de combustible era en la calle, con bidones de combustible, con garrafas también en la calle. Las luces, por ejemplo, cuando todavía vivíamos en Damasco, uno salía del HQ como oficial de servicio, yo todavía no era segundo jefe ahí, una suerte de oficial de servicio, sí. Y hasta el hotel había por lo menos unos 25 minutos de viaje en una suerte de autopista sin luces.
Entonces uno se iba orientando en función a algunas referencias visuales, porque también, como anécdota... Espera, ¿sin luces los autos? No. No, sin luces la autopista, la autopista. y el alumbrado público, o sea, no solamente la autopista. Uy, una boca de lobo. Entonces se adicionaba que en las patrullas, como había una restricción total, porque había evidentemente algún tipo de restricción en cuanto a la señal GPS, no podíamos navegar con GPS. Se navegaba a carta. Y sin brújula tampoco, porque estábamos manejando camionetas blindadas. Entonces era a carta y a referencia visual. Así patrullábamos hasta después de, ya a partir de este año, después de del cambio de gobierno de las autoridades de transición, eso evidentemente fue mejorando. Esas restricciones, esos bloqueos fueron, digamos, menguándose. Pero al principio de la misión, los primeros 6 meses de observador, fue navegación a carta y a referencia visual. Esto viene bien cuando los navales, por ejemplo, seguramente Ferrer lo debe haber sufrido, trabajar con el sextante. ¿Y para qué el sextante? Y claro, para cuando te quedas sin la electrónica, desapareció, de algún modo tenés que volver a los principios primeros de cómo lo elemental te permite sobrevivir. Y bueno, y yo creo que el más apto es el que justamente logra, como has tenido que desarrollar vos esas aptitudes, ¿no? ¿Cómo se conocieron papá y mamá si no tenían celular? Pregunta de los chicos actuales. Porque no conciben el mundo sin el celular. Bueno, hubo un mundo sin celulares, ¿viste? Y esta navegación así, de esta manera, obviamente que descoloca a todo el mundo, porque ya todos estamos acostumbrados a utilizar otro tipo de tecnología. Pero bueno, en ese momento la realidad es que si no navegábamos a carta, uno no tenía forma. Y aparte, esta misión, hasta hace no mucho tiempo atrás, tampoco tenía intérprete. Entonces no teníamos forma de intercambiar, digamos, información, porque en general no hay mucha gente que hable inglés en los pueblos cercanos de Damasco. No mucho más allá de Salam Aleco y Saleco Salam y 2 o 3 palabras más, que es conveniente también. Esto es una opinión absolutamente personal, yo lamento que no tengamos demasiada gente uniformada en las fuerzas, en general las fuerzas federales, con capacitación en idioma árabe. Pero bueno, ese es otro tema que lo decía Horacio Calderón, que en paz descanse, tiempo atrás, cuando hablaba un poco de los déficits que teníamos para cuando íbamos a desplegar estos lugares tan delicados, ¿no? Y la mayoría, y muchos de estos lugares tienen habla árabe, ¿no? Ahora, como para actualizar la situación, hoy, producto de un cambio de situación en el área de separación, se incorporaron, hasta cuando yo me vine, 2 intérpretes. Entonces ya las patrullas tienen una suerte de intercambio con la población civil, como para tener un feedback de Naciones Unidas. Me imagino que es lo que le llaman staff internacional o staff local, es decir, gente local, que a veces queda un poco desgajada de su propia sociedad. No sé cómo es vista el personal nativo en las misiones de paz que trabaja y colabora con Naciones Unidas. ¿O hay algún prejuicio? ¿Te consta? No me consta. Sí es cierto que es conveniente para ellos, por lo menos desde el punto de vista, creo que de económico, y de trabajo, pertenecer al staff local. No sé si después también Siria es un país que tiene, no todas las regiones son iguales. Sí. Y bueno, tiene digamos, unas características muy especiales como país en cuanto a la distribución que tiene y las comunidades que tiene también el país. Entonces a veces es medio complicado definir una regla general. No, tal cual. No, es un caleidoscopio, como un vitrón, ¿no? De tantos colores y tal. A mí me llamó mucho la atención, pensando que
los beduinos eran autóctonos del Sahara. Y lo que me tocó escuchar hace no demasiado tiempo, cuando hubo este problema con los drusos, Sí. que tampoco no los tengo de todo definidos, porque es una, no sé si es una religión, una etnia, bueno, lo dejamos ahí, no importa, y que uno de los componentes de los beligerantes que había en esa zona, que es un aquelarre, porque hay de todo, hasta hay una base soberana estadounidense en Siria, que tiene un radio de acción relativamente importante, y que había beduinos. Bueno, yo ahí dejé de entender. Están también los kurdos en otro sector. Terrible, tremendo. Hay beduinos, hay drusos que son sirios, hay drusos que quedaron del lado de Israel. Es realmente algo muy difícil de explicar y de entender. Porque, de hecho, bueno, prácticamente cuando yo ya me estaba volviendo, unas semanas antes de volver, hubo un episodio fuerte con enfrentamientos entre drusos y beduinos en el sur, que bueno, provocaron algunas reacciones significativas. Sí. Pero en general el contacto con el sirio de Damasco para nosotros siempre ha sido bueno. Es cierto que la zona sur, estoy hablando también para ubicar en el mapa, estamos hablando de los Altos del Golán, en la frontera ya prácticamente con Jordania. Ahí hay un último UPI, es el que está más al sur. Ese lugar siempre tuvo una característica particular en la provincia de Dara, que es como más picante, por llamarlo así, en buen romance. Y ese lugar en particular, bueno, tiene también su dinámica propia. Entonces, es medio difícil establecer algo homogéneo, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver y vivir en ese año. Ahora vos mirá, Valeria, Javier, no necesito remarcarlo, el valor que tiene un futuro asesoramiento respecto a un despliegue futuro en Siria, a un despliegue, a un incremento, a una mejora, a una ayuda. Una anécdota te cuento de hace bastante tiempo atrás. Llega un requerimiento en que la gente nuestra desplegada en el sur del Líbano hubo un cambio de uniforme, y tenían el mismo uniforme que Hezbollah. Entonces hubo que el pedido de Naciones Unidas en general, no sé si de Israel, no sé si de Líbano, no sé, ahora no me puedo acordar, pero había que cambiar urgentemente el uniforme y hubo que despachar, y con lo que era la logística que vos conocés, ¿no? La logística criolla nuestra, cómo hacer llegar 20 uniformes, porque no le vas a mandar uno solo, tenés que mandarle un ajuar de 2 o 3 uniformes para ir cambiándolo. Y bueno, fue todo un desafío, pero bueno, esto también nos mejora, porque el día de mañana, si nosotros tenemos que estar colaborando con alguna otra autoridad internacional en algún compromiso que tengamos en el exterior, este tipo de cosas vale oro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a la tanda. La jefa. No, tal cual. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones.
Para ello, cuenta con el valor más importante que posee, su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Bueno, seguimos en Cascos Azules y mi pregunta era saber en dónde estuviste en la última parte de la misión. En la última parte, en Camp Fuar. Después de ese suceso del 8 de diciembre, todo la parte del, digamos, el componente o el grupo de observadores de Siria, de Damasco, nos reubicamos completos en la base de Camp Fuar, que esa base es la que depende de UNDOF, que también tiene un campo cercano, Camp Suani, que está del otro lado, pasando la línea Alfa. Y bueno, ellos en algún punto nos brindaron alojamiento y todo el sostén de las oficinas para trabajar reemplazar el HQ que estaba en Damasco. Se instaló medio provisoria hasta donde yo me vine con notas permanentes ahí en Camp Fuar. Esa base está ubicada en los altos del Golán, pero no es, digamos, una base muy grande. Nosotros, o sea, para nosotros sí, pero para toda la fuerza de UNDOF no. Entonces, claro, el tema espacio fue un desafío también. Claro. Porque había ciertas cuestiones que, por ejemplo, hacen a la vida cotidiana. Para nosotros era medio no complicado, pero había una suerte de kiosco grande, de PX. PX, sí. No era muy PX, era más almacén. ¿Dónde comprabas? ¿Licor, cigarrillos y ese tipo de cosas? ¿O alguna otra? No, tratábamos de tener una vida un poquito más saludable. Qué buena respuesta. No, es que él... Me encantó. Doy fe de que él hacía gimnasia, todo usted me lo quiere manchar. Para nada. Lo que pasa que ¿Había chocolate también? Había muy poquito. Lo que pasa es que el argentino cuando va al exterior es un papelón permanente. No digo, bueno, uno va a Miami y si no se trae 2 televisores, en mi época, en los 80. No, pero doy fe que él era todo un deportista, en los tiempos libres hacía deporte. Había que estar, como corresponde, entretenerse. El desafío de la base era justamente generar una rutina, porque hay que estar encerrado. Hay que estar. No salíamos. Claro. La salida era muy controladamente a Damasco a comprar cosas y volver. No, o sea, antes de que caiga el sol, todos teníamos que estar nuevamente en la base. ¿Y qué distancia había entre ese lugar y Damasco? Más o menos en vehículo 1 hora. ¿Te das cuenta cómo vienen los extranjeros? De los que estuvieron que hablan en minutos. Es decir, vos en Madrid no te dice 3 cuadras, en París tampoco, en Londres tampoco. Te hablan 15 minutos, 10 minutos, pero no te hablan de cuadras, es tal cual. Y esa rutina de la base era muy importante como para mantenerse con todos los sentidos medianamente estables. Claro, ¿y por qué te pregunté dónde estuviste en el último tiempo? Porque lógicamente la audiencia escuchaba los audios tuyos y entonces de repente como para más o menos orientarlos, pues por supuesto que hice bien las tareas y desde ayer que estoy compartiendo que hoy salía. Claro. Con todas sus fotos divinas, como digo siempre. No, bueno, bendito sea, yo digo, es el ejemplo a seguir para todos sean como él, dígale. Como él, porque hay las fotos típicas militares, 43 tipos a 200 metros se sacan la foto, no se le ve nada, ni de qué país son. En cambio, una foto, y estos es un poco los códigos que fuimos aprendiendo de prepo, en el YouTube, en tantos lugares, y tiene que verse los rasgos, la cara, la persona. Y tienen que ser como él, entonces. Y él lo comprendió. No, pero aparte fue un placer poder mostrarlo, lucirlo. Y aparte voy a ir ahora a lo esencial, lo que me parece que es más importante que la imagen. Si bien estamos viviendo el tiempo de la imagen, pero esto de la imagen y juego con las palabras es también la imagen que se hace el resto del mundo. Y el valor que tiene lo hecho por él es la disuasión. Que esto llama la atención. ¿Qué es la disuasión?
de algún modo mostrarle al mundo que acá muy gansos no somos, porque lo ven a él y lo ven solvente, sobrio, peinado impecable, el uniforme, todo, y que no es segundo jefe en Damasco. ¡Wow! Es decir, hola, ¿qué estamos viendo? Y el neozelandés que me nombró, o el irlandés, o aquel o el otro, que debe tener un prejuicio de que acá somos todos medio, con todo respeto, que somos aborígenes. No, los hay buenísimos, gente que proviene de los pueblos originales, y que también forman parte de la Fuerza Armada. Y bueno, y de algún modo estamos dando una imagen que es captada por el mundo de que acá no somos improvisados. Y yo creo que con eso vale una función adicional de las misiones de paz. No tenés por qué coincidir conmigo, pero realmente lo siento así, lo percibo así y creo que se logra. Yo creo que hoy no tenemos editorial, ¿no? O tengo una ¿me dejás presentar un poco, aunque sea el título? Hago lo dejo hacer 2 renglones porque después le quiero dar el tiempo a él para poder mandarle saludos a sus hijos. Si lo que vale la pena. No, así que bueno, mándele. La editorial la van a poder leer completa cuando en la página web. En la página web. Que la peleo a Valeria porque la editorial del jefe, del director, a veces sale al principio y no al final, no importa. Vamos a hablar sobre todo en este lenguaje a veces barroco que yo mismo me adjudico, o críptico, de una institucionalidad en baja. Y la traducción o el nombre que le damos son los principios y los fines, también jugando con las palabras. Y decimos que las instituciones son el refugio de los consensos. Y los dejo que pensemos un poco a qué me quiero referir, que la propia naturaleza social del ser humano, esto que hablaba Aristóteles, lo mueve a integrarse, a formar parte de algo superior, a algo más abarcativo, a pertenecer a algo que lo contenga, que lo identifique, que lo planifique, que realmente en ese ámbito, en ese seno, se pueda sentirse lo que antiguamente se decía, sentirse realizado. A coincidir finalmente, y en estas asociatividades provocadas por la propia naturaleza del ser humano, que es, como dice también Aristóteles, la causa eficiente de lo social, de los grandes grupos humanos, finalmente del Estado, de los estados, del Estado westfaliano. También tenemos que considerar lo que es la familia, la escuela, la comunidad, que son una etapa, pero existen otras instituciones que van en un arco que va desde lo más sutil, de lo más abstracto, hasta lo más complejo y más ancestral. Las unas como la palabra empeñada, los juramentos, el matrimonio, los votos, la paternidad, la maternidad, los compromisos, que están no necesariamente están escritos más que, y las otras que a veces se representan instituciones con un edificio superior o tan sólido que de algún modo identifica o significa la importancia que tienen estas instituciones. Y esto es lo que estamos en riesgo en la actualidad, y esto es lo que se ve, y los invito a que completen la lectura de esto, que vamos a subirlo en esta próxima totalmente. Javier, para mí es un honor tenerte acá, y es más, ya en la audiencia te digo que quiero que estés en el último programa en vivo que hagamos, porque tiene un montón de anécdotas para contarnos. Estaciona el helicóptero acá. ¿Te imaginas? Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado, incluso ya te estoy comprometiendo para en diciembre, el último programa en vivo lo tenemos a él. Bueno, es bueno enterarse. Y quiero dejarte el tiempo final para que puedas mandar saludos a tus hijos, sé que seguramente te están escuchando. Qué lindo, ¿no? Y nada, te dejo las palabras a vos, las finales. Bueno, Vale siempre presente allá con sus mensajes y sus actitudes positivas, así que para mí también es un privilegio estar. Eduardo. Por favor. Lo logramos. Bien ahí. Muchas gracias por la invitación. Antes de realmente pasar a la parte personal, quiero hacer un comentario muy breve de la capacitación del cuadro del
no importa la fuerza del integrante de las Fuerzas Armadas Argentinas, porque realmente a veces en el cotidiano no nos damos cuenta y tenemos un potencial más que importante. Yo no es que fui hablando inglés como un nativo, y muchas veces me ha tocado, sobre todo en un staff de gente nativa, estar, y lo digo en criollo, remando en dulce de leche, pero la expertise, la viveza, el criterio, hay un montón de aspectos positivos que rodean a ese hombre, a esa mujer que integra las Fuerzas Armadas Argentinas, y creo que eso es importante decirlo, porque uno a veces, sin la experiencia, sin nada, parece que es una pared enorme, o es algo muy difícil de franquear, que no digo que no lo sea, lo es, pero que la gente que se aventure a tener este tipo de experiencias esté confiado de su capacitación, de su experiencia, de su background, como para enfrentarlo sin temores. Eso por el lado profesional. Y dale. No, porque ya iba a cerrar con el lado personal. Dale. Para mí fue una experiencia única. Desde lo profesional, que bueno, en algunos comentarios creo que está claro el mensaje, pero desde el lado personal fue enriquecedor desde muchos aspectos, con situaciones a veces difíciles. Con situaciones que a uno lo enfrentan, situaciones a veces a nivel personal que lo afectan y bastante, y uno realmente en esa soledad, porque muchas veces le toca estar solo en un lugar muy distinto al que uno está acostumbrado, ese reconocimiento de decir se puede, se pudo, y uno saca su mejor versión. Te probaste. Ni hablar que le mando un enorme besote a mis hijos, a Victoria y a Dante, a mis viejos también, que por suerte estuvieron y están ahora disfrutando de la vuelta de su hijo. Y bueno, también a Cristina, que es una chica que conocí en el final de la misión. ¿Qué tal? Y que bueno, ahora se vino para Argentina. ¡Apa! Así que estamos ahí. Qué lindo. Viviendo algo lindo. Qué bueno. Qué bueno. ¿El regalito es acá o más tarde? No, es acá. ¿Trajiste el camión para llevar? No. Bueno, no lo esperaba esto. Por favor, ¿cómo que no? Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenés, lo cual no es totalmente habitual, y eso es una deuda que yo tengo con varios, pero no quería dejar. Pero muchísimas gracias. Este es el nombre más cercano que podíamos tener para esto. Estamos ya en el tiempo cumplido y tenés el libro. Hay una dedicatoria. La dedicatoria está pensada. Pensada solamente para vos. Y te voy a leer yo una parte, porque a veces mi letra no necesariamente, solamente Dicen que inteligencia militar es un oxímoron. Lo tuyo, Javier, lo revierte. Has comprendido que superar la inhibición y mostrar lo militar en su quehacer es la herramienta que necesita la República para defenderse, y su déficit eterno bueno, y sigue, y esto lo tendrás que leer vos si alguien te lo pregunta, pero este es el sentir que siempre le digo a Valeria. Es bueno que ya cuando faltan 10 segundos uno complete trasunte un poco el espíritu que lo mueve a este regalo, que es, yo te estoy regalando casi un hijo en lo que es esto. Bueno, ya lo tenés en tu poder, y en la próxima edición capaz que aparezca yo como hija ahí también. También. Claro. Ya lo tenía pensado. Bueno, Javier, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Charlie. Gracias, Juan Piaggio. Nos volvemos a encontrar lunes y jueves 19 horas con más Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Gracias y hasta entonces. Esto fue Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules.
Argentinos por el mundo en misión de paz. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Janusevsky. Desde acá, desde Madrid, en plena ola de calor, los quiero invitar a que se sumen, a darnos like a través de las diferentes páginas que tenemos, a través de Instagram, cascosazules.arg, a través de nuestra página web www.cascosazules.com.ar. De esta forma hacen que se comience a difundir de una mayor forma la labor de todos los argentinos que están en diversas partes del mundo colaborando en las misiones de paz. Yo soy parte del equipo, desde aquí voy mandando información, así que lo importante de este video es que se sumen a cascosazules.com.ar y sean parte de esta epopeya.